¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Pues para honra y gloria del Señor estamos ya por cerrar y concluir esta clase de la justificación. Y antes de tomar nuestro asiento, así como estamos de pie, vamos a permitir al hermano, va a estar pasando las preguntas de esta clase. Y al final de la clase la vamos a repasar por si acaso queda alguna pregunta. En lo que el hermano pasa, recuerden el texto que dijimos que vamos a estar estudiando, estaba en Romanos 3. Pueden ir buscando en su Biblia Romanos 3. Y vamos a orar, poner manos del Señor. Hermana Nora, ¿nos puede llevar en oración? Amén. Vamos a leer del verso 21 al 31. ¿Todos están ahí? Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Tomamos asiento. Escuchaba en Río de Janeiro, Brasil, hice una anécdota que hubo uno de esos festivales, carnavales que hacen, y un padre fue con su hijo a ese carnaval, y dice que mientras estaban ahí, un hombre que iba caminando miró en la calle al niño que estaba llorando desconsoladamente, y el Señor se le acerca y le pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? Y el muchacho, el niño le dice: pues es que hace 3 días vinimos al carnaval y entre toda la gente me perdí, no supe dónde quedó mi papá. Y el Señor le dice: ¿por eso lloras? Eso no es ningún problema. Y él dice: no, mira, sacó una hoja así en blanco, le puso un montón de rayas por todos lados y le puso una X.
Le dijo, ven, aquí está, donde está la X, ahí está tu papá. Y se va el Señor y le dice, y acuérdate, cuando encuentres a tu papá, le dices que yo te di el mapa de cómo llegar con él. Tal vez, dependiendo de qué punto de vista, él tenía razón. Puso una X, tal vez ahí estaba el papá, pero no le puso ninguna calle por donde irse, cómo encontrarlo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo no hace con nosotros. Él nos ha dado un mapa que nos ayude a llegar a Él. Y aquí lo tenemos. Pero no solamente cómo llegar a Él, sino que nos muestra todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Y por eso estas clases son bien importantes, para entender todo lo que Él hace en nuestra vida, para tener un mejor entendimiento. Y no que sea uno el más sabio, ni que sea uno, pero bueno, al menos me he esforzado mucho para poder traer algo que le ayude en su vida espiritual. Y quiero empezar dando un repaso sobre este libro de Romanos. Como decía la semana pasada, es importante conocer la biografía. Aquí sabemos que el autor es Pablo y se dirige a la iglesia de Roma. Una iglesia que estaba en Roma, pero que surgió de puros judíos. Cuando esta iglesia fue fundada por Pablo, la mayoría era judío. Pero en el tiempo en que Pablo escribe esta carta, para cuando la carta llega a Roma, ya predominaban los gentiles. Ya era más gentil que judío el que estaba en la iglesia de Romanos. Entonces, se dice que aproximadamente en el año 57 después de Cristo, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero, él escribe esta carta. Cuando él estaba en Corintio. Y cuando él está en Corintio, escribe esta carta. ¿Para qué? Con el objetivo de presentarse, primero que nada, a todos los miembros de esa iglesia y establecer su autoridad como apóstol. Y entonces él le manda esta carta para preparar a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, de la visita que venía Pablo a ir a visitarlos. Entonces él los quería preparar, escribiéndole algunas cosas para que estuvieran preparados, tomaran en cuenta para qué iba a visitarlos Pablo. Entonces, al igual que les escribe para pedirles el apoyo de sus oraciones a todos los creyentes romanos. Entonces, en el capítulo 1 podemos ver que hay una introducción donde Pablo se dirige a la iglesia y expresa su interés de lo que decía ahorita por ir a visitarlos. Tenían un interés de ir y conocerlos a todos los nuevos y visitar a los que ya conocían. Y luego una vez más presenta su autoridad como apóstol dada directamente por el Señor Jesucristo. Entonces Pablo entonces empieza él a presentar el poder del evangelio. Empieza a presentar el poder del evangelio, lo que es la salvación y cómo todo ser humano necesita la salvación. Y de ahí empieza lo bueno, porque entonces Pablo, si usted repasa en su casa cuidadosamente el capítulo 1, Pablo de ahí en adelante empieza entonces a exponer completamente al ser humano. Empieza a sacar todos, como decimos en México, los trapos sucios. Todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, todas las malas costumbres que tenemos como ser humano, Pablo las empieza a mencionar. Entonces, dice Pablo que Dios, siendo Dios, se reveló al ser humano. Y dice Pablo que el ser humano no le reconoció como Dios, ni tampoco le glorificaron como Dios. Entonces dice Pablo que a causa de no reconocerle como Dios, él hizo tres cosas. Dice que Dios los entregó a inmundicia, en el verso 24, puede usted verlo ahí en el capítulo 1, verso 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dice, es la primera cosa que hizo el Señor. La segunda cosa que hizo en el verso 26, dice que porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y la tercera cosa que hace el Señor en el verso 28, dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Vea el camino que va llevando Pablo. O sea, Pablo está primero que nada poniendo el ambiente correcto para el mensaje que traemos hoy.
Entonces dice, empieza el capítulo 2 y Pablo habla de los que juzgan a los demás. Dice, pero hacen igual o peores cosas que la gente a quienes juzgan. Entonces Pablo vea cómo él está exponiendo completamente, no solamente a los judíos, sino también a los griegos y a los gentiles. Y dice Pablo que todos seremos juzgados por Jesucristo. No importa de dónde seas, todos vamos a ser juzgados por Jesucristo, pero conforme al evangelio, no conforme a la ley. Dice Pablo, este evangelio que nosotros predicamos es lo que los va a juzgar a ustedes, si lo recibieron o no lo recibieron, hayas conocido la ley o no. Si tú conociste el evangelio y lo rechazaste, eso es lo que te va a juzgar Dios. Entonces después Pablo viene y da un gran discurso sobre la ley de los judíos, sobre lo que es la circuncisión y lo que verdaderamente significa ser judío, y la responsabilidad que le fue dado a ellos para dar a conocer la palabra de Dios, cosa que tampoco hicieron. Entonces viene el principio del capítulo 3 y Pablo nos dice, empezando en el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y sigue hablando y dice él, que no hay justo ni siquiera uno. Dice, no hay ni siquiera un justo. Entonces ni el judío, ni el griego, ni el romano, ni mexicano, ni puertorriqueño, ni la nacionalidad que sea, ninguno puede llamarse justo. Puedes llamarte justificado por Dios, al que ya conoce a Jesucristo, pero no había ninguno solo justo. Y dice, entonces, pues ya hemos acusado a todos. O sea, Pablo con la lista que nos viene dando, todos caemos en alguno de esas ramas de que no podemos llamarnos justos, porque todos veníamos, de todo lo que Pablo viene mencionando, todos tenemos algún pecado o algo que hacemos incorrectamente que nos excluye a nosotros de la gloria de Dios. Entonces, dice Pablo, si seguimos ahí leyendo, dice, ya hemos acusado a todos, dice, pues no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo. Y en el Romanos 3 del 13 al 18, usted ve toda la lista de lo que le estoy diciendo. Y empieza a decir Pablo en el 13, sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo aquí lo que menciona Pablo, ¿dónde se encuentra? En el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Todo lo que él nos menciona, todo lo menciona Salmos, el libro de Salmos. Todo hace referencia al libro de Salmos. Entonces, Pablo dice que todos se desviaron de Dios. Y en Romanos, en 3, en el 19 y en el 20, empieza con el versículo 19 con una palabra que nos beneficia a todos. Dice, pero sabemos. Ahí hay un pero. Ese pero es bueno para nosotros. Porque Pablo viene acusando y viene diciendo esto y lo otro, pero empieza a suavizar las cosas. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y los que conocemos la palabra y los que conocemos la gracia de Dios, sabemos que ahí ya ese pero es para nosotros. Porque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuántas veces no le ha pasado a ustedes que le daban ese pero? Como por ejemplo, cuando estaba joven se le declaró a una muchacha o a un muchacho, pues sí, estás guapo, me caes bien, pero, y ya ahí sabe que le cerraron la puerta. O cuando aplicó para un trabajo y no, tiene muy buenas cualidades, esto y el otro, pero, y ya sabe que ahí ya. Entonces así está diciendo Pablo. Todos estaban descualificados, todos estaban en pecado, todos estaban destituidos, pero
eso es para los que están bajo la ley. Entonces aquí Pablo empieza a suavizar poco a poco las cosas que venía diciendo. Entonces, pero a los judíos les sigue dando con palo. ¿Por qué? Porque el judío creía que por la ley se podían justificar. Entonces dice dos cosas. La primera es lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Es lo primero que le dice. Para que toda boca se cierre. ¿Por qué dice para que toda boca se cierre? Porque los judíos tenían la tendencia de jactarse de que eran mejor que los griegos y que eran mejor que los gentiles. ¿Por qué? Porque se decían la niña de los ojos de Dios. Se decían el pueblo que el Señor había escogido. Entonces ellos se sentían mejor. Pero dicen, ustedes se sienten mejor, pero lo que ustedes creen que los hace mejor es lo que les está condenando. Entonces ahí toda boca se cierra porque ya no hay de qué jactarse. Y la segunda cosa que dice es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y aquí es donde empezamos nuestra clase de hoy. Solo quería darle una pequeña introducción de lo que viene hablando Pablo para que vean por qué empieza a decir lo que dice del verso 21 en adelante. Y este texto, esta porción de la Biblia, dice Martín Lutero, que es como el corazón de la Biblia. Así de importante es. Un comentarista muy reconocido, Matthew Henry, dice que este texto no solamente es el más importante de Romanos, sino quizás el más importante de toda la Biblia. ¿Por qué es tan importante? Porque en unos cuantos versículos Pablo nos resume lo que es la justicia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Entonces, nos vamos a ir versículo por versículo y vamos a tratar de desgajar palabras importantes. Si usted tiene alguna pregunta, tiene algo que apuntar o algo que no escuchó bien, nomás levánteme la mano y vamos a dar tiempo para eso. Amén. Entonces, verso 21, vamos a empezar. Pablo acaba de terminar de exponer grandemente a todo ser humano como lo peor, como desobedientes, como idólatras, desagradecidos, como injustos. Como un fiscal delante de la corte hizo un tremendo trabajo de presentarnos como culpables. Delante del tribunal de Dios, Pablo nos ha presentado como completamente culpables. Entonces viene ahí y nos presenta y nos hace pedazos delante del juez. Y una vez más podemos dar gloria a Dios por esa palabra clave que dije ahorita, pero. Vea cómo empieza el verso 21. Pero ahora. Esa palabra, ese pero ahora, es como si nosotros fuéramos caminando en el desierto por 5 días sin beber, sin comer nada, y de repente viene una tormenta de arena y todo se pone oscuro y el aire nos está pegando, la arena caliente en los ojos, en la boca, se mete en la nariz y vamos ahí caminando y no sabemos ni por dónde vamos porque todo está oscuro. Y de repente de la nada llegamos al fin y está un sol brillante. Y se paró el aire, se paró la arena y de nosotros hay un oasis con agua limpia, comida, sombra para refrescarnos. Eso es pero ahora que dice Pablo para nosotros. Eso nos debe de llenar a nosotros de alegría. Eso nos debe, cada vez que nosotros venimos delante del Señor, es porque, pero ahora Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios tiene algo diferente. Entonces, después de hacernos pedazos, Él viene y nos dice, pero ahora, qué gran bendición. Nosotros debemos de reconocer esas noticias hermosas que Dios tiene para nosotros. Que Él ya nos ha dado una salida de todas las acusaciones que el fiscal venía presentando delante del juez en contra de nosotros. Hay otra vía abierta para nosotros aparte de la ley, completamente separada de la que expone nuestro pecado, nuestra justicia, nuestra culpabilidad y por la cual seremos juzgados y sentenciados. Ahora hay algo diferente, algo que nos va a salvar. Y dice que Dios ha manifestado su justicia y es aparte, no tiene nada que ver con la ley. No tiene nada que ver con la ley, es completamente separado. Ya hablamos de que la ley te condena, de que la ley expone nuestras fallas. Nos deja saber que sin Dios estamos perdidos, porque bajo la ley nadie puede ser salvo. Entonces, pero la justicia de Dios, que Dios nos ha manifestado,
está testificada. O sea que ya había sido anunciada por la ley y los profetas desde el Antiguo Testamento. O sea que la misma ley y los mismos profetas atestiguaban a favor de que había algo diferente para ser salvos. ¿Y cómo es eso? Pues la misma ley que nos muestra que somos pecadores, también nos enseña que hay una cosa diferente, una cosa aparte, que hay otro camino y que no podemos ser salvos por medio de la ley. Y los profetas nos dicen que Dios nos prometió que nacería un niño, que nos iba a dar hijo, que iba a nacer el sol de justicia. Los mismos profetas que amonestaban al pueblo de parte de Dios siempre daban una alternativa, siempre daban una salvación. Ellos hacían lo incorrecto, ellos iban y buscaban los ídolos y Dios levantaba profeta para que fuera y amonestara al pueblo. Pero después de la amonestación daba la consecuencia, qué es lo que tenían que sufrir, qué es lo que iban a pasar. Y después el Señor le decía, pero si se arrepienten y se vuelven a mí. O sea que los mismos profetas estaban dando ahí, estaban atestiguando que había una forma de volverse a Dios. Y era a través del arrepentimiento. Era a través, no de los sacrificios, porque él no le decía, si van y me ofrecen sacrificios. No, él decía, si se arrepienten y se vuelven a mí y me buscan de todo corazón, entonces me encontrarán. Entonces, la pregunta de siglos y siglos, ¿cómo es que un Dios justo, que un Dios perfecto, que choca en contra del pecado, cómo es que Él permite que unos seres imperfectos, unos seres injustos, tengan una relación íntima con Él? ¿Cómo puede ser? Si Él no tolera el pecado, pero somos pecadores. Si Él es un Dios justo, pero nosotros somos injustos, ¿cómo nosotros podemos entonces entrar delante de su presencia? Es lo que el ateo no puede entender. Es lo que la gente no entiende. Es que Dios es injusto porque me pasó esto. Es que Dios no es justo porque a Él se le perdonó la vida, pero al otro que tenía lo mismo falleció. Y la gente no entiende. Y dicen entonces, si Él es un Dios tan justo y tan perfecto, ¿por qué permite que todos nosotros que somos pecadores podemos tener esa intimidad con Él? Y no solamente que tengamos una intimidad con Él, sino que nos promete vida eterna en su reino. ¿Cómo vamos nosotros a entrar a heredar una vida eterna delante de un Dios justo y perfecto? ¿Cómo lo hace? Y es lo que nos explica Pablo en estos versículos. Dice, pero como le dije en la clase pasada, no es que Dios permita, sino que Dios dice la palabra, desde antes de que Él fundara todo, ya tenía un plan para nosotros. Entonces no es que Él va a permitir que entramos. Él ya tenía un método de cómo iba a hacer las cosas. Y gloria a Dios por eso. La única forma, aquí viene y a lo mejor le va a sonar medio raro, la única forma que nosotros podíamos alcanzar la justicia, es decir, que fuésemos justificados, es que el mismo Dios justo que nos creó, nos justificara por medio de Él mismo y nos diera, o más bien depositara en nosotros su justicia. Era la única forma. Nosotros mismos nunca lo íbamos a lograr. Tenía que ser un acto mismo de Él divino. Él mismo nos dio de su justicia a través del sacrificio de Jesucristo. Y por eso Él pone en nosotros su Santo Espíritu, para ser así justificados. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver versos 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la forma. Para que todos los que creen en Él, y ese es el único camino que hay. No es ningún sacrificio, no es ninguna cantidad monetaria, ni por linaje, como creen los judíos.
Es que yo soy de la tribu de Judá, es que yo soy de la tribu de Leví. Ya no es por el linaje, ya no es por lo que puedas ofrendar, no es por lo que sacrificio que puedas hacer, solamente a través de Jesucristo. Por eso Jesús le dice a la samaritana le dice, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Jacob. Y Jesús le dice, pero si tú supieras quién te está pidiendo agua. O sea, Jacob te está dando una heredad de tierra, pero si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías agua a mí. ¿Por qué? Porque lo que yo ofrezco es eterno. Lo que yo ofrezco no solamente es perdón de los pecados, es una justificación que te permite entrar en la misma presencia de Dios. Y pues ella no entendía, y cuando el Señor le da estas palabras, su corazón se acelera y empieza a sentir lo que el Señor le estaba diciendo. Si tú supieras, no hay diferencia, dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El remedio es el mismo para todos. Y esa es la soberana gracia de Dios. Ese es el remedio. La soberana gracia de Dios para todos. Para todos es el mismo remedio. No hay otra forma en que el hombre pueda ser justificado, solo los que creen en el Hijo de Dios. Al igual que es una misma herida para todos, la ley así como la ley condena a todos, es un mismo remedio, Jesucristo. Es el único. Escuchaba en las noticias un hombre que trabajaba en la compañía de Tesla, los automóviles eléctricos. Dice que este hombre era ingeniero y tenía mucho potencial. Se había graduado, tenía como 19, 20 años. Tenía mucho potencial, muy inteligente, y lo contrató Tesla para que diseñara y les ayudara a modificar todo. Y ese hombre empezó a hacer mucho dinero rápidamente, pero dice que llegó el día en que su esposa le dio un cáncer. No voy a decir, no recuerdo qué cáncer era, no quiero decir porque no me quiero equivocar, pero era un cáncer muy raro. Y al enfermarse ella, pues él empezó a atenderla, a estar con ella. Empezó a perder sus finanzas. Entonces dicen que él escribe una carta al dueño de Tesla y le dice, mira, pasó esto con mi esposa, no tengo finanzas, estoy quedando en bancarrota completamente, tengo problemas para pagar el carro, tengo problemas para pagar la casa, para pagar la luz. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas financieros? Y él empieza a dar una lista de todo lo que le está pasando. Y a los días le llegó una respuesta del dueño de Tesla y le dice, lamento mucho lo que está pasando con tu esposa. Y en la carta viene que el papel donde el dueño de Tesla había pagado por completo la deuda que él tenía de su carro. Eso lo pagó por completo. Y yo me preguntaba, ok, él le pagó el carro, pero eso no solucionó sus problemas financieros. ¿Ve? Ahora, si el dueño le hubiera dicho, oye, pues ¿sabes qué? Te regalo $1 millón, $2 millones para que pagues todo, hubiera sido otra historia. Pero solamente le pagó el carro. Pero eso no pagó su hipoteca, no pagó la luz, no pagó el agua. Seguía teniendo problemas financieros. Y eso esa es la diferencia con Dios. Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos da todo lo que necesitamos espiritualmente para poder vencer. Él quita todo problema, quita todo pecado, quita todo, para que nosotros no podamos decir, sigo teniendo problemas. Él lo arregla todo. Él lo arregla todo. Él nos dio potestad completa sobre todas las cosas. En lo terrenal, en lo espiritual, en todo. Para que no anduviéramos batallando. Y Él en su palabra nos lo explica bien claramente. Este hombre se sentía, tal vez en su problema con lo que estaba pasando, que su jefe le iba a ayudar y dijo, ok, te pago el carro, pero los problemas seguían. Y con nosotros hay problemas, pero ya tenemos la victoria, porque ya nos la dio Jesucristo. Amén. Entonces, Dios no solo nos perdona ya, sino que nos remedia todos nuestros problemas espirituales completos. Verso 24 dice,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia no habla de que gratis en cuestión de que no tiene costo, sino en que no tenemos que hacer nada para obtenerlo. Eso es lo que está hablando. Mucha gente, pues es que es gratuita porque no tengo que pagar. No, o sea, no, es que no lo merecíamos. Nos lo da gratis porque a Él le plació darnos, por gracia. Entonces, no es por obras. Pero Dios nos da este regalo por gracia, no por mérito propio. Y queda claro que sí hay un costo muy valioso. Vea primera de Pedro 1, del 18 al 20. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Alguien que lo tenga que lo pueda leer? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. ¿Qué fue lo que le costó? La sangre del cordero, su propia sangre de Jesucristo. O sea que no es que no tuvo un costo en sí, sino que Él nos la da a nosotros por amor. Nos la da Él a nosotros por su propia gracia. Entonces, aquí podemos ver en este versículo, en el 24, que dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención viene del griego apolutrosis, y ese quiere decir pagar el rescate para dejar en libertad a un preso o a un esclavo. ¿Cuántos de nosotros estábamos presos o esclavos? Y bien esclavizados, bueno, de mi parte. Pero Él pagó ese rescate. Él pagó por mí, por ustedes y por mucha gente que todavía falta. Pero ahora vamos al verso 25, y aquí donde verdaderamente vamos a enfocarnos más y vamos a meternos más profundo. El verso 25 dice, primero dice, el 24 decía que era la redención que es en Cristo Jesús. Continúa el 25 diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, primero que nada, una vez más nos dice Pablo que es por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Vea cómo lo dice, en la sangre de Jesucristo. O sea que nuestra fe como cristianos no debe estar en Dios. Mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en sus dioses paganos, pero dice Pablo que la fe de nosotros tiene que estar ¿en quién? En Jesucristo. Mucha gente cree en Dios, pero Dios no los va a salvar. Lo que los va a salvar es la sangre del Cordero. Él es el que, muchos dicen, que sí, que es que todo es Espíritu Santo, todo es dones y esto, pero se olvidan de Jesucristo. Entonces, dice Pablo que nuestra fe tiene que estar como cristianos en Jesucristo. Entonces, es verdad que los tres son uno, pero fue Jesús quien murió en la cruz. Fue Jesús. El nombre que es dado sobre todo nombre es Jesús. Entonces, nuestra fe tiene que estar ahí en la sangre de Jesús, que derramó su sangre por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, nuestra fe debe de consistir en que gracias a la sangre de Jesús somos redimidos de todo pecado y por lo tanto justificados, o sea, declarados y hechos justos por Dios y para Dios, por medio de Jesucristo solamente. Entonces, había un maestro de un instituto y empezaban una clase y le puso de tarea a todos los jóvenes que escribieran en una hoja qué significaba para ellos justificar.
Y menciona este maestro que de todas las hojas que recibió de los estudiantes, le llamó mucho la atención. Porque dice que la hoja decía que justificar es lo que haces cuando te metes en la computadora y te metes a Word, y cuando estás escribiendo, tú le dices justificar y ese te alinea la hoja como tú la quieras. ¿Ah? Y dice el maestro, me causó mucha risa, dice, pero al mismo tiempo dije, esto está profundo, porque justificar es lo que hace Dios. Nos hace rectos, nos hace mirar rectos delante de la sociedad y de cualquier persona que mira la hoja. Usted mira la hoja bien así, es porque está justificada por el programa. Nosotros así es como nos vemos espiritualmente delante de Dios, nos miramos rectitos. ¿Por qué? Porque fuimos justificados, nos alineó. Cuando estábamos todos descompuestos, andábamos todos mal. Y me llamó mucha atención porque te hace reír, pero en cierta forma es verdad. Él nos acomoda y nos hace ver rectos y perfectos. Eso es. Entonces, ¿para qué hace esto Dios? Para manifestar su justicia. Todos preguntan, ¿por qué Dios hace esto y por qué Dios hace aquello? No, que es que Dios no es justo. ¿Dónde está la justicia del Dios justo que todos hablan? No lo entienden. Pero dice él que él pasa por alto tantos y tantos pecados por su justicia. Todos esos pecados que pasaron, y dice que pecados hechos en su presencia. En su presencia los pasó. Dice que muchos tienen, dice la palabra, que muchos tienen por tardada su venida, pero es puro amor de Dios. Es puro amor. Él los está pasando por alto. ¿Por qué? Para manifestar su justicia. Propiación. ¿Alguien sabe qué significa apropiación? ¿Nadie? ¿Una idea? ¿Cómo? No. Propiación tiene propiciación. 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 ¿No? Propiciación tiene dos definiciones. La primera es que la propiciación aplaca la ira de Dios. Eso es lo que normalmente se mira teológicamente. La propiciación aplacaba la ira de Dios. Pero la palabra que se usa en hebreo es la palabra caporet, que significa tapar o borrar. Entonces dice ahí el versículo 25 que Cristo Jesús, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que Él lo puso como tapa. Jesús fue suficiente para aplacar la ira de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso dice que Él es la propiciación. Para entender bien esto, ¿alguien recuerda otra parte donde hable de la propiciación? Así de memoria. Así es. Amén. Entonces vamos entonces a meternos en eso un poquito más profundo. La esencia de este texto que estamos estudiando, voy a hacer una pregunta, y si ustedes saben la respuesta, necesito 3 personas que participen. ¿Qué es lo que había dentro del arca del pacto? ¿Alguien sabe? ¿Usted sabe? ¿1? ¿2? ¿Alguien más? 3. Ok, primero, hermano Ángel, dígame una de las cosas que estaba en el arca del pacto. Las tablas. Las tablas. Que traían la ley del Señor. Amén. Esa es una, pastor. La vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón y el maná. Ok. Ahora, esas son las 3 cosas que había ahí. Brother Angel, usted dijo que las tablas. ¿Por qué estaban las tablas adentro del arca del pacto? ¿Qué representaban? ¿Qué significa? Significaban la ley del Señor, de Dios, que Dios le había dado al pueblo de él por Moisés, y era
para recordarle a ellos lo que Dios demandaba de ellos Ok, Dios en demanda, ese ok. tiempo. La vara de Aarón. La vara de Aarón, hermano, que reverdeció, representa el que Dios hace florecer, aún en lo muerto, en lo seco, la vida. Amén. Y el maná. Gracias, Ben. Es el alimento que le dio el Señor, bueno, Dios al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto los 40 años. De eso se alimentaban ellos. Ok. En cierta forma está correcta las respuestas. Eso es lo que son o lo que hicieron para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué representa el arca del pacto. Porque acuérdense que Dios hizo, sí, la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Pero ¿qué representa? Tenemos que llegar para entender esto bien, tenemos que ver qué representa. Porque sí, la presencia de Dios iba en el arca del pacto. Si usted se acuerda, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿dónde iba la presencia de Dios? En la columna, iba con ellos. Algo sucede que Dios dice, yo ya no me puedo manifestar de esta forma. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Moisés sube al monte para recibir las tablas del Señor, y cuando está allá arriba, ¿qué le dice el Señor? Baja, porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Ve? Y Moisés baja ¿con qué? ¿Lleva las manos vacías? ¿Qué lleva? Las tablas. Y cuando llega abajo, mira que el pueblo de Israel ha levantado un becerro de oro que le está ofreciendo sacrificios. ¿Y qué anda haciendo? Bailando desnudo alrededor del becerro. ¿Y qué hace Moisés? Y el Señor le dice, voy a destruir este pueblo. Y Moisés tiene que interceder por el pueblo. Entonces el Señor le dice, vamos a Éxodo 25, versos 21 y 22. Y 22 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. ¿Qué dijimos que era propiciatorio? La tapa. Y el arca pondrás, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Siguiente verso. Y de allí me declararé a ti. Ya el Señor ya no le iba a hablar a Moisés como se le manifestaba antes, sino que ahora, de ahora en adelante, de ahí, del propiciatorio, hablaré contigo. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se había rebelado. Entonces, las tablas que estaban en el arca representaban el quebrantamiento de la ley y la desobediencia del pueblo de Israel. Eso era lo que representaba. Por eso Dios tuvo que hacer pacto con el pueblo de Israel, porque ellos se rebelaron en contra de Dios. Entonces las tablas representan el quebrantamiento de la ley y la desobediencia del pueblo de Israel. Ahora, de ahí vamos al capítulo 32, que es lo que le decía ahorita, en Éxodo 32. Vea que esto pasa en el 25. Moisés todavía no subía al monte, todavía Dios no le daba las tablas, pero desde el capítulo 25 ya Dios le está diciendo, hazte un arca así, así, así. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar en el capítulo 32. Si usted mira el capítulo 32 de Éxodo, es cuando pasa lo del becerro. Es cuando el pueblo se rebela en contra del Señor. Entonces, el pueblo se rebeló y Dios tuvo que hacer un pacto con ellos a través de Moisés para entonces así hablarle al pueblo de Israel. La propiciación era la tapa, o sea que tapaba el pecado y la transgresión del pueblo de Israel.
Por eso las tablas quebradas las puso ahí adentro. Porque las tablas quebradas eran testimonio, es lo que dice Dios. Ahí pondrás el testimonio adentro del arca. Era el testimonio de que el pueblo de Dios se había corrompido. Entonces tenía que haber un propiciatorio, una tapa que tapara el pecado de Israel. Ahora vamos a Levíticos 16. En Levítico 16 nos habla del día de expiación y los deberes del sumo sacerdote. Y aquí hemos dado 2 clases sobre eso, en una enseñanza sobre lo que hacía el sacerdote ahí adentro. Pero veamos lo que dice el verso 14 y 15. Dice, tomará luego de la sangre del becerro, ¿quién? El sumo sacerdote, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación, ¿por qué? Por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea que para qué eran los holocaustos y la sangre, sangre inocente por sangre pecadora. Y la rociaban en el propiciatorio, en la tapa. Así Dios ya no miraba el pecado del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa o qué representa la vara de Aarón? Y la vara de Aarón es la rebeldía y la incredulidad del pueblo de Israel. Porque cuando Dios le dice a Moisés que Aarón será el sacerdote y que la tribu de Leví serán los que sirvan en el tabernáculo, el pueblo de Israel se levantó en contra de Moisés y en contra de Dios. No creían. Entonces el Señor le dice, ok, ponga cada uno de los jefes de las tribus su vara y la que refloreciere, esa será la señal de que es el que yo estoy escogiendo. No que, porque la gente dice, no, es que Moisés tiene favoritismo. No, hubo incredulidad. Hubo incredulidad de parte del pueblo. Entonces se quisieron rebelar en contra de Moisés y el Señor la hace reflorecer. Y ese pecado lo tuvo que poner en el arca del pacto. Y la tercera cosa es el maná. Y cuando estaban en el desierto, como decía mi esposa, el Señor los estuvo alimentando con el maná. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel se empieza a quejar. ¿Y qué piden? Carne. Entonces, ¿qué representa el maná? La insaciabilidad, la inconformidad del pueblo de Israel, tanto en física como espiritual, porque estaban comiendo maná, comida de ángeles, pero no se satisfacían, quedaban insatisfechos, no estaban conformes con lo que Dios les daba. Dios les hacía crecer el calzado, los vestidos, no les faltaba nada, pero ellos pedían más. Entonces el Señor le dice, pon el maná adentro del arca. ¿Por qué? Porque todo este pecado, toda esta rebeldía del pueblo de Israel va a hacer que yo no me manifieste. Y tuvo que hacer el Señor entonces pacto con el pueblo a través de Moisés. La sangre de los holocaustos tenía que ser rociada sobre la tapa, o sea que es sobre el propiciatorio. Dice Pablo que Jesús es el propiciatorio de Dios, que Dios mismo puso. O sea, la otra fue hecha por hombre, pero Jesús viene y tapa todo nuestro pecado, toda nuestra rebeldía. Toda la vez que nosotros nos quejamos, toda la vez que nosotros le fallamos a Dios, toda otra vez que vamos tras otros ídolos, viene Jesús y tapa nuestro pecado. Y su misma sangre rociada sobre el mismo propiciatorio. ¿Ve qué profundo es esto? Qué hermoso es lo que hace Dios. Todo lo cubre, nada se le pasa. O sea, no solamente Él se convierte en la tapa, sino que Él mismo es el sacrificio, el holocausto. Ese holocausto que Juan el Bautista, cuando lo ve bajando, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo miró como ese Cordero de Dios, el que iba a quitar nuestro pecado, toda nuestra rebeldía. Por eso el velo fue rasgado.
Ya no hay necesidad de la ley que había dado Dios a Moisés. En el momento en que Jesús muere, Él dijo, consumado es. Todo quedó completo y nada más que hacer. Dios le dijo que desde el propiciatorio se le declararía a Moisés, porque ese era el pacto. Era la única forma en que Dios hablaría a su pueblo. Pero ahora hay un nuevo pacto, dice la palabra, dijo Jesús. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Gloria a Dios. El que tiene la sangre de cordero, ahora Dios te habla a ti directamente. No hay necesidad de un arca de pacto donde la presencia de Dios se manifieste. No hay necesidad ya de holocaustos. Ahora Dios directamente viene y nos habla a nosotros, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham. Directamente. Ya no hay necesidad de esa ley que se le fue dada a Moisés. Dice que Dios exhibió a Jesús. ¿En dónde lo exhibió? En la cruz del Calvario. Vamos a Juan 3, versos 14 y 15. Y vea lo que dice ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice? Porque ahí es Jesús el que está hablando. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que así como Moisés levantó la serpiente? Cuando estaban allá en el desierto y las serpientes estaban mordiendo, las serpientes ardientes, dice la palabra, mordían al pueblo de Israel y muchos murieron. Vamos ahí a Números 21, versos del 4 al 9, para ver lo que dice ahí, porque aquí hay unos puntos importantes. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que murmuráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Ves? ¿Ven? Y se insaciados ellos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que te quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y el verso 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Verso 4 dice que el pueblo se desanimó. Se desanimó. No tenemos agua y estamos comiendo lo mismo todos los días. Es mucho trabajo tener que agacharme y agarrar la comida que me voy a comer. Y se desanimaron. Pero no tenían que ir a matar, no tenían que cocinarla, solamente recogerla y comérsela, y se desanimaron. Dice el verso 5 que hablaron contra Dios y contra Moisés. Gloria a Dios que ahora en estos tiempos no se mira eso. Dice el verso 6 que entonces a causa de eso Dios mandó serpientes ardientes, o sea, venenosas, y murió mucho del pueblo de Israel. Y en el verso 7 dice que ellos reconocieron su pecado y hablaron con Moisés para que Moisés intercediera. Y el verso 8 dice que Dios manda el remedio a Moisés, y parece algo tan simple, algo hasta podríamos decir absurdo, pero hay veces que es la única forma de tratar con el orgullo. Algo bien simple. Hacer que la gente se humille, y para eso tienen que ser obedientes y creer. Obedientes y creer. Entonces, Moisés levanta la serpiente y sucede justo como dijo Dios.
cada vez que venía la serpiente, mordía a alguien, volteaban a ver y vivían, se les quitaba. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado contra Dios? Y no tiene que ser directamente en contra de Dios, pero contra los líderes, contra lo que Dios está haciendo o cómo se manifiesta Dios. Y hablamos y nos quejamos y nos desanimamos porque creemos que está mal. ¿Y cuántas veces hemos sentido esas mordidas de esas serpientes? ¿Cuántas veces las hemos sentido? Que nos duelen hasta el alma y decimos: mugre Satanás, que el Señor te reprenda. Pero ¿quién mandó las serpientes? Dios. Ahí Satanás no tuvo nada que ver, aunque eran serpientes, no tuvo nada que ver Satanás. Dios mismo las mandó. Demonios, espíritus. Y sí, hasta el mismo Satanás, como lo vimos en la clase pasada, Dios lo manda para zarandear nuestras vidas. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué hace Dios esto? Pues para llamarnos la atención, para humillarnos. Ellos estaban quejando y se estaban exaltando cuando no hicieron nada para salir de Egipto. Dios los sacó con su mano poderosa. Dios hizo todo lo que tuvo que hacer y los sacó de ahí ricos, llenos de oro, de plata. Pero se están quejando porque les está lloviendo maná del cielo. Por todo lo que hacía Moisés se quejaban. Entonces Dios le llama la atención, los humilla para recordarnos que tenemos que voltear a la cruz y recordar por qué somos pueblo de Dios. A veces por eso vienen esos problemitas, esas cositas que no entendemos por qué. Pero es porque Dios está diciendo: voltea. Porque tenemos llamado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué suceden los milagros y las maravillas? ¿Por qué somos libres? Porque Dios ha hecho la obra. Sé obediente, humíllate, no quites la mirada de la cruz. Pero no de la cruz el palo, sino del que murió en la cruz. De Jesucristo, el que fue crucificado. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. ¿Y qué creen? Todos los que ponían su mirada en la serpiente que estaba ahí en el asta, sanaban. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros estemos pasando, como decía el hermano hoy en la mañana, recuerda que Jesucristo está en control. Recuerda que es el Señor el que está haciendo las cosas. Ahora Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios da a conocer, manifiesta en este tiempo su justicia. Está en tiempo presente, no solamente cuando murió en la cruz, sino hasta hoy en día. Él sigue manifestando esa justicia. Pasó por alto muchos pecados pasados porque ya tenía el plan perfecto y de que lo haría a través de Jesús. Por eso Él pasó. Y aún en el Antiguo Testamento hay judíos que creían en el Mesías que había de venir. Y dice que su fe les fue contada por justicia, como lo fue con Abraham. Así como lo dice de Abraham, que le creyó en Dios y le fue contado por justicia, así hubo muchos que creyeron y murieron con esa fe de que el Mesías iba a venir. Vea lo que dice Salmos 35:24. Vea lo que dice David. Dice: júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. A mí de primero cuando lo leía se me hacía un poco raro, porque muchos otros salmos dice: júzgame conforme a tu misericordia. Muchos queremos que Dios nos juzgue conforme a su misericordia. Es mejor caer en la mano del Señor que en la mano del hombre, porque Dios es un Dios justo y misericordioso. Pero ahí dice David: júzgame conforme a tu justicia.
¿Por qué? Porque la justicia de Dios es la que nos declara a nosotros justos. David sabía que no importa lo que él hacía, no importa cuántas veces que él cometió adulterio, que él fue homicida, la justicia del Señor lo iba a salvar. Y eso es lo que hace la justificación de Dios en nuestras vidas. Por su misericordia Él lo hizo, pero que nos juzgue conforme a su justicia, porque su justicia como juez nos va a declarar a nosotros justos, perfectos, y nos va a hacer heredar el reino de Dios. Entonces, aún en el Antiguo Testamento, pues, miramos que hablan de la justicia de Dios. Por eso, como decía ahorita, que la ley y los profetas dan testimonio de lo que es la justicia de Dios. Entonces podemos ver que la justicia de Dios, que es siempre mediante la fe, siempre ha sido así. No cambió nada, siempre ha sido mediante la fe. ¿Y la fe en quién? En el Mesías, en el Hijo de Dios. Ahora el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahora vamos a ver, para entenderlo mejor, en Efesios 1, del 3 al 10. ¿Qué posible jactancia podían tener los judíos? ¿Y qué posible jactancia podemos tener nosotros? Ninguna. Porque vea lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿de qué nos podemos jactar? ¿De qué se puede jactar el judío? De nada, de nada. Por eso dice ahí, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida completamente. Porque podemos ver ahí, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios. Entonces, Él creó todo el mundo, Él nos creó a nosotros, Él preparó todas las cosas, Él nos da la salvación y la justificación por gracia. Nosotros no hacemos nada, ni haremos nada. Por eso hay que, dice ahí, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que debemos de hacer, darle alabanza y gloria. Toda jactancia queda excluida por la ley de la fe. ¿De cuál fe? La fe en Jesús. Y la fe es dependencia absoluta. Eso es lo que es fe. Dependencia absoluta. O sea que no depende de lo que yo sé, lo que yo pueda hacer, sino absolutamente en Jesucristo. Yo no puedo hacer, no puedo lograr, ni tener nada que sea más importante o digno de perder que mi relación con Jesús. Eso debe ser lo más importante. Nada más en este mundo puede tomar el lugar de mi relación con Jesucristo. Nada. Él es el más valioso e importante que todas las cosas. Vea lo que dice Apocalipsis 4, 10 y 11. Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aun cuando ellos recibieron su corona, la corona que nos habla Pablo, ellos reconocen
que nada es más importante que Jesucristo. Y lanzan sus coronas a sus pies. Y le alaban y le adoran y dicen, tú eres digno de recibir esa gloria y esa honra. Porque Él fue el único hallado digno. Vamos terminando. Versos 28 al 31, de regreso en Romanos 3. Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los de Israel, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, a los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera la ley nunca queda invalidada, sino que confirmamos la ley. ¿Amén? Confirmamos la ley. Tanto la fe como el que justifica es universal para todos. No hay otra forma de hacerlo. Sin fe no serás justificado y el único que puede justificar es Dios. Entonces, esto es tanto como para los israelitas como para el resto del mundo. Pues Dios no solo es el Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Vea lo que dice 1 de Timoteo 2, versos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, para todos es lo mismo. Para todos es Jesucristo y por la fe. Entonces, esto no invalida la ley, sino que la confirma. Y terminamos en Romanos 10, versos del 3 al 13. ¿Lo tienen? Dice empezando en el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay que creer. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Amén. Levanta la mano, Casey. Amén. Pues yo con esto cierro. Le doy gracias a Dios. Gracias al pastor por la oportunidad. A ustedes que estuvieron escuchando, poniendo atención. Espero que les haya servido en algo, que les sea de bendición. Y también le quiero dar gracias a Omar porque siempre está ahí ayudándonos con todos los versículos y todo. Amén.